Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros y su misericordia siempre se derrame. Que nuestro Padre Celestial nos enseñe siempre ser santo y guardar siempre sus mandamientos. Leyes humanitarias. Toda la ley que vemos bajo esta categoría son distintas formas en que podemos cumplir el mandato de Levítico 19, 18b. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo debe ser nuestro trato con los pobres? El Señor siempre ha mostrado especial interés en el bienestar de los necesitados. Los extranjeros, huérfanos y viudas ocupan un lugar prominente en el corazón de nuestro Padre Celestial. Los israelitas debían mostrar el mismo sentimiento y cuidar de ellos en forma singular. Un trato justo, 24, 17 al 18. Las personas marginadas tenían ciertos derechos y la ley general era que siempre deberían ser tratadas de acuerdo a ellas. La justicia reinaba por medio del derecho. Pero estamos en Israel, esto no se utilizaba para lucrar o ganar dinero, sino con fines humanitarios para ayudar a los que caían en desgracia. Los más ricos estaban obligados en ayudar a los menesterosos bajo dos condiciones. No podían exigir ninguna garantía que pusiera en peligro la vida del pobre o que violara la dignidad de su propio hogar. Se dan más enseñanzas acerca de este tema en el 15 del 1 al 19. Segundo, no podían cobrar intereses por el uso de dinero. La úrsula terminaba siempre prohibida entre los israelitas, 23, 19 al 20. Tratándose de extraños que fueran comerciantes, sí se les podía cobrar intereses, pero era injusto que un comerciante con un hermano pobre. Nótese que había una bendición para los que obedecieron estas instrucciones, 23 al 20b y 24, 13. Espigueo o rebusque, 24 del 19 al 22. Los que viven en el campo saben que la cosecha nunca es completa, siempre queda algo en el producto sobre la tierra. Así era en Israel también. A los hijos se les podía rebuscar y recoger toda la cosecha en el momento de la siega. Los pobres tenían el derecho de espigar el grano y rebuscar los olivos y la viña. Ruth se cogió esta ley espigando en el campo de Boaz. Ruth 2. Recuerde que los pobres también sacaban beneficio del segundo diezmo, al igual que los levitas, 14, 28, 29. Todas estas medidas ayudan a aliviar la penuria de los menesterosos. Pensemos qué actitud tienes hacia los pobres y oprimidos en este mundo. Sería más fácil cerrar los ojos e ignorar su condición, pero eso no reflejaría la preocupación divina por ellos. ¿Qué puedes hacer para aliviar la situación de los hermanos necesitados de tu iglesia? Estudia Gálatas 6, 9 al 10 y Hebreos 13, 16, antes de evaluar y tomar una determinación. Conservación de la vida, 28 al 8. Hay que recordar que las casas de aquel entonces no tenían techo de dos aguas. Por el contrario, eran planos y en esa época más caliente la gente subía para refrescarse y hasta para dormir en las azoteas. Para evitar accidentes fatales, el que construyó una casa tenía que poner un pretil en su terrazo. Esta ley muestra una vez más la preocupación divina por la preservación de la vida de las personas. También tenían que proteger al prójimo. En Israel tenían la obligación de cuidar a su hermano. En toda ocasión, su cuidado también se extendía entre los extranjeros que vivían entre ellos. Tenían que tratar a todos en forma altruista. Tenían que ser hospitalarios. 23 del 24 al 25. A los viajeros se les daba el derecho de entrar en los campos de un hermano israelita y recoger espigas y uvas suficientes para satisfacer el hambre del momento. Esto no perjudicaba para nada al dueño. Lo que no podían hacer era llenar un cesto de frutas y llevárselo para otra ocasión. Esto sí se consideraba como robo. Por eso los discípulos del Señor se sintieron con libertad de recoger espigas y comérselas hasta saciarse. Mateo 12, 1 al 8. Los animales, 22, 1 a 4. Ya vimos en esta porción desde el punto de vista de las bestias. Ahora nos toca verlas pensando en el dueño. La esencial de esta ley
era que siempre deberían apoyar a su hermano en la conservación de su propia propiedad privada. Lo primero debería ser cuidado con lo que se encontraba que su dueño reclamara, fuera un animal, ropa o cualquier posesión. Cuando el animal estaba en dificultad, el vecino siempre podía ofrecerse a ayudar. No había lugar para decir no, no me incumbe. Somos guardián de nuestros hermanos y de sus posesiones. Recuerda eso. Los secuestros 27:4. El robo de una persona con el fin de hacerla esclava o venderla para ganancia estaba totalmente prohibido. La infracción es muy seria porque privaba a una persona de su libertad y dignidad. Equivale a esclavizar a alguien que es la imagen de Dios y por lo tanto merecía la pena capital. Los refugiados 23:15 al 16. Esta regla se refiere a los esclavos extranjeros que se habían escapado de sus señores y emigrado a Israel. Regresarlos implica la muerte casi segura, tomando en cuenta el trato que los paganos daban a los esclavos. Los israelitas deberían darle acogida y no oprimirlo. En forma directa, esta ley se pronuncia contra la esclavitud, la ley relacionada con la Guerra Santa. Estos temas tienen bastante importancia a través de todo el libro de Deuteronomio. Además de las porciones que vemos bajo el punto de vista, uno debe consultar 7:1,5, 16, 26, 9:1 al 6 y 31 del 1 al 8. Todos estos pasajes instituyen a los realistas en cuanto a cómo deberían pelear y conquistar la tierra prometida después de cruzar la frontera del Jordán. La ley general. Esta es la porción más extensa sobre el tema de la Guerra Santa. En ella encontramos todas las estipulaciones generales, las bases de la Guerra Santa, capítulo 20, versículo 1 al 4. Cuando salían a guerrear, los israelitas no deberían atemorizarse frente al enemigo, aunque este enemigo fuera más poderoso, porque el Dios de Israel, que los había sacado milagrosamente de Egipto, estaría con ellos para darle la victoria. Lo único que tenían que hacer era confiar en él. Excepciones. Estos textos enseñan claramente que los problemas familiares tenían precedencia sobre la Guerra Santa. Estaban exentos de prestar servicio militar los que tenían asuntos en el hogar, así como recién casados, los que tenían asuntos pendientes en el hogar. Asimismo, además los de cobardes deberían regresar a su casa para evitar que corrompieran el ánimo de los demás. 28. Trato a las ciudades enemigas lejanas. 10 al 15. Estas poblaciones se encontraron fuera de la tierra prometida y por eso debían tratarse con más compasión. Los pueblos que se rindieran sin pelear serían tributarios y siervos de Israel, y los que insistieran en pelear serían sitiados, conquistados y se le daría muerte a los varones. El botín sería para la conquista, conquistadores lo disfrutaran. Trato a las ciudades cercanas. Todas las ciudades que estaban dentro de la tierra prometida serían completamente destruidas y todos sus habitantes eliminados con el fin de no contaminar a los hijos de Dios con su idolatría y que cayendo bajo anatema. Josué 6 del 17 al 9, 7, 11 al 15. Las cosas que estaban bajo anatema se deberían dedicar a Jehová para ser claramente destruidas. La Guerra Santa es necesaria para proteger el monoteísmo de Israel. Leyes específicas. Moisés dio dos instrucciones negativas y dos positivas. Las dos primeras tenían que ver con las prácticas que seguían los ejércitos paganos y que la tropa de Israel debería evitar. No desnudar la tierra. 20, 19 al 20. Estaba estrictamente prohibido talar los árboles frutales cuando tenía sitiada una ciudad. No violar a las mujeres. A través de la historia, las tropas conquistadoras han tratado mal a las mujeres. Por eso, a los ojos divinos, las mujeres tenían tanto valor como el hombre. Por eso se debe preservar la dignidad. El israelita podía tomar una cautiva, pero no tener relaciones con ella hasta después de un mes de tenerla en casa, y solo después que ella se hubiera despojado de todo lo que la hacía físicamente atractiva. Si todavía la quería a final del mes, el judío podía tomarla como mujer. En caso de que no le agradara, la ley requería que le diera su libertad y no la tratara como esclava. Mantener la pureza. 23, 9, 14.
Para asegurar las bendiciones divinas sobre la campaña, los soldados tenían que mantenerse ceremonialmente limpios. Moisés dio 2 ejemplos de cosas que harían ritualmente impuros. Nótese bien que no se involucra el pecado o la impureza moral, sino la ceremonial, porque Dios le decretó al hombre que tuviera una misión nocturna se consideraba impuro por un día y tenía que permanecer fuera del campamento. Las necesidades fisiológicas deberían aliviarse fuera del mismo y en forma adecuada para no perjudicar a los demás. El campamento en medio del cual el Señor se radicaba tenía que mantenerse ritualmente santo. Destruir a los amalecitas. Acuérdate, no olvides, Israel debería cortarse del trato malévolo de Amalek les había dado en el desierto. Jamás deberían olvidarse del mandato de destruirlos. Pasaron varios siglos hasta que el Señor dijo que el tiempo de llevar a cabo la orden y aún la obediencia fue imparcial. Primera de Samuel 15:2-9. Hoy en día no practicamos guerra santa, pero eso no quiere decir que el Señor no esté interesado en nuestra santidad. Debemos ser perfectos y santos como nuestro Padre Celestial lo es. ¿Qué medidas debemos tomar para la victoria en la batalla espiritual y conservarnos puros? También dio leyes relacionadas con el culto, mantener las distinciones religiosas. Es de suma importancia que Israel se mantuviera diferente a las demás naciones. Debería tomar las medidas necesarias para evitar que el culto pagano se infiltrara en las religiones hebreas, inclusión de ciertos grupos de la congregación. Varias leyes normaban a quienes no podían practicar el culto para protegerlos de las perversiones paganas, los que habían mutilado su cuerpo haciéndose eunucos como parte del culto, los que habían nacido con una relación incestuosa de casarse entre israelitas y paganos o como resultado de la prostitución ritual, los amomitas y moabitas, los edomitas y egipcios de la primera generación, los leprosos. La palabra lepra se usa para describir varias enfermedades de la piel y no solamente se refiere a la lepra en sí, representa cualquier cosa que hiciera a uno ceremonialmente inmundo, lo que prostituía su cuerpo de ambos sexos y especialmente lo que se involucraba en sexo ritual en los cultos paganos. No mezclar las cosas de Dios que Dios había separado. 22:5 del 9 al 11. Los ejemplos que se dan añaden a violación de orden natural como juntar cosas que el Señor ha separado. Por ejemplo, un travestista que trata de borrar la distinción de los sexos. Esta práctica era peligrosa porque abría la puerta al homosexualismo. Las 3 prohibiciones del versículo 9 al 11 se relacionan con combinación antinaturales. Lo natural ya había sido determinado por Dios mismo. Es probable que todas estas mezcolanzas eran de procedencia pagana. No haya mezcla de elementos paganos y santos en nuestro culto. Eso él muchas veces lo enfatiza. Usar fresco en la porción paralela se le llama franjas y revela sus propósitos. Primero, recordar que debemos obedecer la ley del Señor, no hacer caso de las culturas paganas y lograr un pueblo santo. Cumplir con los votos. El israelita agradecido podía hacer un voto que involucra el pago de una cantidad de dinero. El voto se incluía como uno de los sacrificios en el 12:6, 11, 17 y 26. Pero este pago no sería aceptable si procedía de fuentes inaceptables. La promesa se hacía voluntariamente, pero una vez hecha, tenía que cumplirse prontamente. La falta de cumplimiento era totalmente pecado. Participar en los ritos. 26:1-15. Es importante observar que los ritos se realizaban después de cruzar la frontera y conquistar la tierra prometida para poder cultivarla. Cuando llegue el momento, los israelitas como familia deberían celebrar estos ritos con el fin de agradecer al Señor el regalo que les había dado. Primicias. Cada familia debería ir al santuario central con su ofrenda y presentarla ante el sacerdote. La médula de rito era la confesión del oferente. En ella representaba la historia de Israel desde los días de Jacob, un arameo a punto de perecer. Versículo 5. Hasta entrar en la tierra y tener la primera cosecha. Versículo 10.
Muchos creen que estos versículos combinados con el 6 al 25 son el credo básico de la fe de Israel. La ceremonia termina con la adoración gozosa a Jehová. Versículos 10 y 11. Todo el énfasis está en el hecho en que el Señor Dios de Israel dio a Israel el regalo como regalo la tierra prometida. Diezmo del tercer año. La porción palarera 14, 28, 29, la confesión admitía que el oferente no había usado nada de diezmo para fines personales. La petición suplicada, la bendición de Jehová sobre la tierra se hace a base de la obediencia. Haga una evaluación de su vida religiosa, pensando en cómo vas a distinguirla de tu vecino incrédulo. ¿Qué tan bueno es cumplir sus promesas hechas al Señor? ¿Cuál es el contenido de sus cultos? ¿Contribuye todo a resaltar la santidad de Dios y la suya? Exhortaciones finales. Este pequeño trozo es la conclusión del segundo discurso de Moisés. Como era de esperarse, termina con una exhortación a la obediencia, versículo 16. En los últimos dos versículos encontramos cierta etimología técnica relacionada con los pactos. El verbo declarar se usa cuando cada pactante acepta los términos del pacto y se compromete a cumplir su parte. En el versículo 17, el pueblo acepta la alianza prometida o prometiendo obediencia, y en el 18 y 19 Jehová reforma su promesa. El cumplimiento final de ella tendrá que esperar al establecimiento del reino. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante ti. Yo te pido, Dios eterno, que cada día nos des más paz, más seguridad, que cada día nosotros podamos, Señor, andar en santidad, oh Dios eterno, y caminar siempre, Señor, a través de ti. Te pedimos que tu amor, tu presencia y tu misericordia siempre nos acompañen, que tu amor, tu presencia, tu misericordia nunca nos deje. Te pedimos, Padre Celestial, que siempre estés con nosotros, que tu presencia nunca, Padre Celestial, nos abandone. Oh Dios eterno, que tus misericordias sean renovadas, pero por sobre toda cosa, enséñanos a andar en santidad, Padre Celestial, a no pecar contra ti, Señor, y seguir tus principios y tus mandamientos, a pesar, Padre Celestial, que estamos en la tierra. Te lo pido en nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.